Adelante, estoy listo, hermano. Bueno, pues, aunque ya nos hemos saludado, nuevamente les doy el saludo de paz a vosotros, amados hermanos, hermanas, jóvenes, quienes nos estén escuchando. Ya hemos pedido por el Espíritu de Dios que Él nos guíe a toda verdad, porque esa es nuestra meta más importante. Así que, bueno, pues vamos a continuar en donde nos quedamos la última vez para seguir avanzando y poder ir terminando el tema. Porque vimos la primera parte que titulamos La humillante derrota, no de Lucifer, sí de Satanás, a través del acta de los decretos, según Colosenses 2:14. Y bueno, pues hablamos en una forma muy concreta, pero explicamos, comentamos acerca de una parte del versículo 14, en donde estuvimos preponderando la parte en donde nuestro Señor Jesucristo, pues, tomó nuestro lugar a través de su sacrificio y de su preciosa, el derramamiento de su preciosa sangre. Ahora vamos a concretarnos a, pues, meditar un poco, hermanos, o suficiente en lo que es el acta de los decretos, porque dice que el Señor Jesucristo venció, dejó fuera de combate a Satanás a través del acta de los decretos. Y el decir que lo ha dejado fuera de combate no quiere decir que no siga combatiendo. Él seguirá haciendo su trabajo, hermanos, hasta que el Señor se lo permita, y sabemos que es hasta cuando en su segunda venida lo sujete por todo el periodo del reino milenial. Pero mientras tanto, hermanos, se ha cumplido la profecía en el Edén, en donde efectivamente Satanás le dio en el calcañar, en el talón, a la simiente de Jesucristo, manifestado en el evento donde Judas, uno de los discípulos, pues ustedes saben, entregó a nuestro Señor Jesucristo a través de una alta traición. Ese fue el golpe que Satanás le dio a la simiente, repito, en el calcañar. Sin embargo, dijimos que nuestro Señor Jesucristo le dio golpe mortífero, mortal, en el Calvario. De modo que si ponemos un razonamiento un tanto lógico, pues la gravedad
de uno y de otro golpe no tiene comparación. Por la razón de que golpear en el talón, por supuesto que duele, pero golpear en la cabeza no nada más duele, sino produce un descontrol general en todo el cuerpo, hasta en los signos vitales. Eso es lo que logró nuestro Señor Jesucristo en la cruz, dándole ese golpe en la cabeza a Satanás a nuestro favor. Ahí fue donde lo derrotó y bueno, pues como buen insistente, él a sabiendas de que ha perdido el aguijón de la muerte y a sabiendas de que el Señor lo ha exhibido como el gran perdedor, repito, mientras tenga a él la oportunidad o la existencia que le brinda nuestro Dios en compañía de nuestro Señor Jesucristo, él va a seguir haciendo hasta lo imposible. Así que, pues eso es lo que nos trajo la sesión pasada. Y ahora en el mismo orden de ideas, pues vamos a escudriñar la frase anulando el acta de los decretos. Porque con esta acta es con la que venció nuestro Señor Jesucristo en el madero a Satanás. El significado literal de esta palabra griega, que se traduce acta entre comillas, es manuscrito, o sea, escrito a mano, y se refiere al certificado, al documento de una deuda que se escribía a mano y por el cual un deudor reconocía su deuda de su propio puño y letra. Todas las personas, según Romanos 3:23, deben a Dios una deuda por transgredir su ley que les resulta imposible pagar en sí mismos. Pero abundando y enriqueciendo un poco más la parte del acta, de los decretos, repito que en el griego original se escribe, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero se escribe cheirografón, tois dogmasin. Esta frase, no con mayúsculas, no quiere decir una acta o código de leyes de ninguna clase. No se refiere en absoluto a la ley de Moisés o a las leyes levíticas, en donde en craso error se ha interpretado que se refiere a la ley de Moisés o a las leyes levíticas clavadas en la cruz y que por lo tanto no tiene ya vigencia los 10 mandamientos en la vida del cristiano. Repito, en craso error, porque es una pésima interpretación acomodada ya sea por la falta de documentación o
por la conveniencia de las sectas, de las religiones bajadas desde Babilonia, justamente para confundir, justamente para desviar del camino a quien busca el verdadero camino. No quiere decir que haya clavado Cristo la cruz, y al analizar esta otra parte del versículo, nos daremos cuenta que no se menciona para nada esta situación, así como la primera sesión que tuvimos, en donde tampoco se considera que se refiera a la ley de Moisés. El vocablo griego equivalente a acta se refiere originalmente a lo que conocemos como un pagaré o escritura en la que se reconocía cierta suma de dinero que había sido depositada con el portador o prestada a él y que debía ser liquidada en la fecha estipulada sin pretextos. Entonces, reafirmo que esta acta se refiere a un documento, hermano, que se acostumbraba firmar y se acostumbraba escribir de puño y letra del deudor, de quien recibía ya sea un préstamo o un favor que tenía que recuperar, reponer, en donde en el texto debía especificar que reconocía esa deuda, haya sido de dinero o haya sido de cualquier otro tipo de deuda, pero que reconocía que se le había depositado, ¿sí? O prestada a él y que debía ser liquidada en fecha específica. Cantidad o favor que se le había depositado para su mejor y más alto bien, para que pudiera continuar en las actividades correspondientes. Más adelante vemos cómo esta acta, hermanos, fue, por decir así, repudiada o no reconocida en virtud de que nunca falta o nunca faltó quien no estuviera de acuerdo. Porque dice que esta acta es el reconocimiento de una deuda que debía ser pagada o devuelta. Pero las escrituras son muy claras, hermanos, en donde se aclara que efectivamente todas las personas venidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo o no, todas como personas tenemos esa deuda. Así lo dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si se lee con detenimiento o en una vuelta
al leerla, dice por cuanto todos, no dice por cuanto los hijos de Dios, no dice por cuanto los escogidos, los elegidos o cualquier otro tipo de clasificación escritural, sino dice por cuanto todos, refiriéndose a eso, a todos, a todo el género humano. Así como Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta parte está también no haciendo acepción de ningún tipo de persona, sino está hablando del mundo entero. Pero hace la aclaración para que todo aquel que en él cree no se pierda. El amor lo derramó el Padre Eterno a todo el mundo, pero no todo el mundo lo aceptó ni lo reconoció. Por lo tanto, todos hemos sido encontrados pecadores, dado que nuestros primeros padres, quiero decir, Adán como quien engendra, traemos los genes de Adán, obviamente como genes pecadores. Aunque no hayamos existido y no hayamos estado ni siquiera presentes, venimos de esa ascendencia pecadora y por lo tanto, este versículo dice por cuanto todos pecaron, y cuando dice están destituidos de la gloria de Dios, tal como lo hemos venido analizando, Adán y Eva tenían esa gloria en el paraíso, pues nada menos que de Dios. Tenían la gloria enfrente, tan cercana que la podían palpar y oír, y de esa gloria, este matrimonio desobediente fue destituido. Consecuentemente, pues todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, se le debe una deuda por transgredir su ley, obviamente desde el principio, que aún a la actualidad resulta imposible pagar en sí mismos. Es una deuda, amados hermanos, sencillamente impagable, pero que en esa deuda está involucrada toda la raza humana por ser una raza caída en pecado, una raza nacida así, en pecado. Repito, cosa que no todo mundo acepta, por las razones que estoy comentando, en donde viene a mi memoria pues una anécdota en donde hace algunos años, bueno, en una congregación de la Iglesia de Dios, pues miren que una hermana, miembro de la iglesia, logró que en una determinada tarde de sábado fuera o la acompañara su compañero de vida, no no miembro de la iglesia. Al tener el privilegio de ofrecerle la bienvenida, bueno, mencioné el pasaje aquel que dice que en los cielos
hay grande gozo cuando un pecador se arrepiente. Y este varón me interrumpió y en una forma, pues, bastante soberbia dijo, es que yo no soy pecador. Le digo, bueno, hermano, es que así dice la escritura. Sí, pero yo no soy pecador. Entonces, con esta pequeña anécdota les comento por lo que estamos diciendo, que esa acta de los decretos, en donde es un documento de deuda, no todo mundo reconoce como el caso ejemplificado de tener una deuda obviamente con Dios. Cuando le dije que, bueno, pues así decía las escrituras, pues le mencioné algunos versículos como el que enseguida vamos a revisar, que se refiere al libro de Gálatas. Gálatas 3:10, hermanos, el cual a la letra dice, porque todos, otra vez, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para ejercerla. Con lo que por ambos lados se comprueba también que no está hablando de los 10 mandamientos, de la ley de Moisés o de las leyes levíticas. Y que el Señor lanza una maldición para todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para obedecerlas, para hacerlas. O sea que el libro de Gálatas también nos confirma que todos estamos bajo maldición mientras no logramos zafarnos por los medios que, aun conocidos, los comentaremos. Pero que la gente que no tiene en su noticia a Dios, que no hace las obras de la ley, dice la escritura, que está bajo maldición. O sea, no es una maldición humana, pero sí están malditos. Santiago 2:10 habla de forma similar, hermanos, en donde dice que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, sencillamente se hace culpable de todos. Texto que todo mundo conocemos, pero texto que no todo mundo reconoce. Hay personas que dicen yo no hago determinada cosa, yo no hago eso, yo no ofendo a la gente, yo no hablo mal, yo me porto bien. Y sin embargo, aquí el versículo en Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero que ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Con lo que quiere decir que hay personas que piensan que porque cumplen con el primer y más grande mandamiento, y no cumplir con el segundo y más grande mandamiento, no hay problema, porque aman a Dios, aunque no amen a su prójimo. A eso se refiere, o aún dentro de los 10 mandamientos, habrá quien diga, no, es que yo sí cumplo la ley, nada más que me cuesta
trabajo, no tengo problemas por fornicar, por adulterar, por robar, pero yo prefiero quedarme el sábado en casa. Y desde ahí alabo al Señor, y desde ahí hago mi oración, y desde ahí lo venero. Sin embargo, acabamos de leer y escuchar que con uno, el Señor, para el Señor es como si todos los alteráramos en nuestras vidas, hermanos. Estamos diciendo y estamos comprobando bíblicamente en el sentido de la deuda que tenemos mientras pese sobre nuestros hombros. Porque Mateo 18, Mateo 18, hermanos, habla también en forma similar, en donde dice desde el versículo 23 al 27, ¿sí? En donde dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Sin embargo, ustedes conocen la siguiente parte, en donde aún siendo perdonado y aún habiendo vivido en deuda con el Señor en forma económica, no tuvo compasión de un consiervo que le debía una cantidad mucho menor y que olvidándose de la misericordia recibida, bueno, echó mano del deudor y de la familia. Este es otro ejemplo de lo que estamos en deuda. Ese deudor que no perdonó a su deudor está en deuda delante del Creador. Así que tan estamos en deuda, hermanos, que enseguida podemos mencionar que por esas razones que acabamos de comentar, debemos a Dios una deuda, dije, por transgredir su ley, porque nos resulta imposible pagar por sí mismos. Es una deuda, es un costo impagable que además de ser el costo impagable, aumenta día a día o acción o transgresión tras transgresión. De modo que por esa razón, hermanos, aún estamos bajo una sentencia irremediable de muerte, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como estamos en deuda y como hemos nacido en pecado, bueno, pues la paga es la muerte, la paga del pecado
es muerte. Pablo establece una comparación gráfica entre el perdón que Dios concede a los creyentes por su pecado, sus pecados, y la eliminación de la tinta que se ha fijado a un papiro por medio del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz. Esta parte vale la pena aclararla en el sentido de qué quiso decir el apóstol Pablo cuando está diciendo que hace una diferencia gráfica, una comparación gráfica en el perdón que Dios concede a los creyentes por sus pecados, hermano. O sea, sus pecados, nuestros pecados, dados en cualquier época de nuestra vida, dados en cualquier estilo de pecado, pero que mientras estamos en esta carne, Cristo vino a limpiarnos y a dejarnos limpios, libres, a través de su sacrificio. Ya dijimos que es una situación en la que Cristo tomó, se responsabilizó de nuestros pecados. Pagó por nosotros, hermano. Pero Pablo, el apóstol Pablo, cuando está hablando aquí de la eliminación de la tinta que se ha fijado a un papiro, se refiere a una deuda, a una culpabilidad de la que aún sin querer nos hemos hecho acreedores por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos hecho acreedores, hermanos, y culpables ante el gran juez, ante ese homicidio doloroso, cruel y corriente, somos culpables. Así como el pueblo presente judío dijo que su sangre, le dijo a Pilato, gobernador, le dijo, sacrifícalo, su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos. Esa es la culpa más grande que no tiene que ver con la culpa de nuestros pecados. Somos doblemente deudores por ser pecadores en la ascendencia de Adán y Eva, y somos responsables de nuestros pecados personales. Incluso recuerden que el padre no pagará por los pecados de los hijos, ni los hijos pagarán por los pecados de los padres. Cada quien tendrá que asumir su responsabilidad por sus pecados individuales, por sus pecados personales, por sus pecados conscientes o inconscientes, incluso por sus pecados de omisión. Pero la otra deuda es que somos culpables en la ascendencia del homicidio cometido contra nuestro Señor Jesucristo. Y
Alguien dirá, pero pues yo no estaba ahí, yo ni supe, ni me preguntaron ni nada. Pero como hijos de Dios, por un lado, somos responsables. A más de que, aunque no hayamos estado ahí, si nos salimos de la órbita atmosférica y del segundo cielo hasta el tercer cielo donde habita Dios, para Él el tiempo no existe. No existe el tiempo. Existen las acciones de las cuales el mismo Dios nos hace responsables. Nuestro Señor Jesucristo, vean ustedes, será el gran juez durante su reino milenial. Y será el juez de toda la generación humana que transcurra, que discurra a través de su milenio. Obviamente, al ser predicado, al ir de sábado en sábado, va a haber gente que aún teniendo al Señor Jesucristo de frente, no va a creer, no va a obedecer, van a ser desobedientes y soberbios. Y va a haber también quien crea el Evangelio, quien le dé honra y gloria al Rey de Reyes, al al Señor de Señores y al Rey de un reino que es de Él. Por lo tanto, Él va a ser el juez. Repito y aclaro, de la gente que viva, nazca y muera durante esos 1000 años. No de los que ya estamos dentro. Porque vamos a estar adentro, vamos a estar como jueces y reyes y sacerdotes, porque hemos sido aprobados. Por eso, vamos a seguir analizando esta cédula, ¿sí? Esta acta de los decretos, para entender que si tuvimos entrada al reino milenial, si tuvimos entrada, es porque no entramos a ser juzgados, no entramos a hacer un juicio, a hacernos un juicio. Entramos a disfrutar y a entrar con un cuerpo celestial, hablando un lenguaje angelical delante del Padre, que ya nos ingresó a su santo reino. Porque al seguir analizando el acta de los decretos, vamos a ver dos cosas. Una, que Cristo clavó en la cruz o en el madero esa acta de los decretos. Ya nos juzgó, ya nos perdonó y ya nos dio la entrada. De modo que no por nadie, ningún juez en las leyes de la jurisprudencia, ningún juez puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo delito. Con lo que quiero decir, si ya hemos sido juzgados a través de los juicios de Dios en esta vida corpórea, y hemos sido aprobados, no hallados faltos de peso e ingresados al reino milenial, pues cualquier
persona con buen razonamiento puede entender que ya dentro en el reino milenial, pues no entramos a ser juzgados. Otra vez, repito, las leyes de la jurisprudencia no lo permitirían, menos en el derecho divino. Entramos porque hemos sido hallados justos. Obviamente por la misericordia de Dios. Pero los que no entren a la segunda fase del reino eternal, que acabo de decir es el reino milenial, no van a entrar justamente porque no han sido aprobados y porque esperan la segunda resurrección. Los primeros ya entraremos porque escuchamos, ya sea en el sepulcro o en vida, el toque de la final trompeta. Y resucitados con un cuerpo celestial, con un cuerpo parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Y los que no van a permanecer en el sepulcro hasta el término del reino milenial, para después no ingresar al reino eternal, hermanos, sino para estar de pie, chicos y grandes, ante el gran trono blanco, para ser juzgados por el juez de el reino eterno, que será Dios, ya no Jesucristo. Jesucristo habrá entregado a su término todas las cosas y se pondrá nuevamente a servicio del Padre, porque Él ya ha hecho una obra redentora, una obra de juicio, en donde juntamente con Él, los que estuvimos en el reino milenial, obviamente seremos aprobados para juntamente con Él entrar al reino del Padre. Pero los que no hayan entrado al reino milenial, repito, no es que vayan a entrar a un reino eterno, sino que serán juzgados porque son dobles deudores del Padre y del Hijo. Son deudores de sus propios pecados personales e individuales y los hace pecadores por el homicidio, por la crucifixión, por la muerte, no de un humano, sino de la divinidad. De modo que los que con la ayuda de Dios entremos al reino milenial, será porque a través del bautismo, a través de bajar de las aguas bautismales a las aguas bautismales, hemos sido hallados no culpables. Mientras que en la vida corpórea no bajen a las aguas bautismales, el veredicto del gran juez que está sentado en el trono blanco será culpable. Porque repito, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, a su sacrificio, esa acta de los decretos quedó clavada en la cruz. Más haber aceptado al Señor y al Padre a través del bautismo,
nos hace libres de la culpa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Calcúlese que si las autoridades judiciales actuales cargan una pena mayor por el homicidio de un humano, imagínense la sentencia por ser hechos culpables de una divinidad inocente. Inclusive, ustedes saben, hay países donde se practica la pena de muerte, ¿cómo no? Dependiendo la gravedad y el dictamen del juez, puede ser la silla eléctrica como antes era la horca. Con esto quise dejar pues bien establecido que hay que cumplir con la ley de Dios y hay que cumplir de quitarnos de encima la culpabilidad que pesa sobre nuestros hombros por aquellas palabras del pueblo israelita. Así que, bueno, pues habiendo quedado pues claro esta parte, podemos continuar, hermanos, porque Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda y ha hecho completo nuestro perdón, hermanos. Con estas dos actividades espirituales ha hecho completo nuestro perdón. Por lo tanto, el juicio que la divinidad ejerce sobre el cristiano, sobre el Hijo de Dios, es en vida, hermano. Cuando un hijo de Dios fallece y es levantado en el día postrero, observe que no hay un juicio como el que hemos hablado, hermanos, y menos un juicio individual. ¿Por qué? No es porque no haya habido juicio, sino ya no hubo necesidad de un juicio final, porque el juicio lo ejercitó nuestro Señor Jesucristo durante el periodo de vida del cristiano, del creyente, del obediente. Por eso es que o se encuentra falta de peso o con un peso elegible para ser accesado al reino milenial. El juicio es mientras usted vive, mientras yo vivo, para que cuando baje nuestro Señor Jesucristo, si somos hallados faltos de peso, miren, este oído espiritual no va a escucharlo. ¿Por qué? Pues igual, porque también tuvo su juicio durante la vida, hermanos, durante la vida humana. Por eso no se va a levantar a la primera resurrección. Pero los que hemos sido, o los que deseamos ser encontrados justos, santos, dignos, elegibles de subir a las nubes, hasta las nubes, a recibir a nuestro Señor Jesucristo, dígame, ¿dónde está el juicio? ¿Dónde hay un juicio? Si no es a través de, desde que nacemos, hermanos. Desde que nacemos. Ya en otra ocasión hablaremos de esto. Pero desde que nacemos, efectivamente,
somos tomados en una balanza. La escritura habla de que el hombre desde su juventud empieza a hacer maldad, empieza a ser malo, empieza a cambiar. Mozos y doncellas. Pero eso no quiere decir, hermanos, que aún de niños, aún de adolescentes, aún de menos de los 19 años de la mayor edad, no quiere decir que esté en blanco nuestro expediente, sino que hay hechos buenos y malos que mañana estaremos recalcando cómo es de que Dios está tomando nota de todo lo que hacemos, no a partir de que el hombre se convierte en malo o en desobediente, sino a partir desde que nacemos. Por eso, tenemos que pensar, hermanos, acerca de que ese certificado o esa deuda ha hecho completo nuestro perdón al ser clavada en la cruz. Porque dice el texto, clavándola en la cruz, ¿o no, hermanos? Dice, anulando el acta de los decretos que había tiempo pretérito contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y vean ustedes, clavándola en la cruz. Por lo tanto, aumentándole al ser bautizados, el apóstol está asegurando que hemos obtenido un perdón completo, digno de ser aprobados para ingresar al reino milenial. Esta es otra metáfora de clavar el acta de los decretos en la cruz para aludir a lo que estamos diciendo, para aludir al perdón. La lista de los delitos de un delincuente crucificado, ustedes saben que era clavada esa lista a la cruz junto al delincuente o arriba de su cabeza para declarar los delitos y las transgresiones por las que era castigado. Y para que toda la gente que pasara viera la causa, el delito por el cual era crucificado. Era compensado de acuerdo a sus delitos. Como en el caso de Jesús, como se indica en Mateo 27:37, que mañana aclararemos o ampliaremos, qué significaba ese letrero que Pilato ya no quiso quitar. Pero me refiero a que ahí estaba el acta de los decretos de los delincuentes que eran crucificados en la cruz. Los pecados de los creyentes fueron puestos en la cuenta de Cristo. O sea, los pecados de los creyentes se los pasó a la cuenta de Cristo Jesús. Y clavados a su cruz, a la cruz de Cristo Jesús, mientras él pagaba el castigo en lugar de los pecadores. De tal forma que satisfizo la ira justa de Dios contra los delitos y pecados
que requerían el pago total e isofacto. Ni siquiera el pago en partes o el pago sí en partes o en abonos. No. Dios le cobró a nuestro Señor Jesucristo el pago total de nuestros pecados, por muchos que fueran o por pocos que fueran. Repito, un pago total e isofacto quiere decir en ese momento para satisfacer la ira de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios está muy enojado con la humanidad y sigue muy enojado con la humanidad que no lo ha reconocido como el soberano. Pero esa ira, hermano, de los pecados que clavó Cristo Jesús con su muerte en la cruz, la recibió el Hijo de parte del Padre. Si tan solo pudiésemos imaginarnos lo que es recibir la furia, la ira de la divinidad mayor, pues nos daríamos cuenta del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque no fue por uno, ni por dos, ni por un tiempo, ni por otro tiempo, sino fue por todo el mundo. Juan 3:16. Entonces, no tenemos la capacidad para comprender el dolor, esas sangres de gota, esas gotas de sangre que algunos, entre comillas, científicos, dicen que no eran propiamente sudor de sangre, pero la escritura dice que sí. Por ahí nos damos un poquito de idea, hermanos, de lo que quiere decir ese sacrificio. Pero si tan solo en nuestra finita capacidad pudiéramos comprender el sacrificio y el amor y la sangre preciosa derramada, nos conmovería a pedir la ayuda para ser más obedientes, para hacer y evitar las cosas sencillamente que no le agradan a Dios. Pero hablando de los culpables, de los que no bajen a las aguas bautismales, el veredicto, dije, va a ser culpable. Porque además de considerarlos homicidas de la divinidad, además serán considerados como haber tenido por inmunda la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense nada más el pago que van a recibir. Al tener por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual quiere decir por una sangre inútil, una sangre inservible, una sangre que no perdona, una sangre todavía peor que la de los corderos y de los palominos. Por eso el Señor habla de ese gran día, del juicio de ese gran día, porque ya muchos conocemos de lo que les precederá como cosa que nunca ha venido a la tierra. Por eso es importante habernos detenido en esta parte para comprender, para que el Señor nos ayude a comprender ese enorme sacrificio, lo que el Señor hizo, hermanos, por nuestros pecados, de modo que pudimos bajar a las aguas bautismales y estamos siendo elegibles para el reino milenial.
haciendo la observación de que haciendo en cierta forma válido que antes no existíamos como tales, no habíamos venido a esta vida terrenal, haciendo válido en todo caso, es que sin pedir, sin rogar, el Señor ofreció a su Hijo muy amado. Si a usted le regalan, le dan, le prestan, sin pedir, primero se le van a poner unos signos de admiración abajo, digo, arriba de su cabeza, y después unos signos de interrogación. ¿Pero por qué? Si no soy merecedor. No se hubiera molestado, decimos a veces, ¿verdad? Pero lo aceptamos. Y en este caso, ¿cómo no lo vamos a aceptar si representa la continuidad de la vida en el reino eternal? Especialmente, no nada más para ser salvos, hermanos. No nada más para ver a nuestros seres queridos que estén dentro también del reino, sino para que hagamos nuestro trabajo, para que seamos elegibles para continuar en el trabajo eternal de lo que iniciamos en el trabajo del reino de la gracia. ¿Sí? Estando habilitados y con los sentidos espirituales ejercitados, claro que podremos entrar, porque esos han sido nuestras recomendaciones, nuestros hechos, nuestras buenas actitudes delante de Dios, delante de Jesucristo, para hacernos pasar a ese reino. Repito, insisto, el juicio del cristiano es durante la vida. Así que los que todavía tenemos la vida, pues qué bueno sería que todavía tomáramos mayormente en cuenta, porque todavía tenemos oportunidad, hermano, de poner del lado de la balanza positiva actos buenos, tanto que finalizo, hermanos, diciéndoles, tanto que dice que la escritura que el que ama, que el que ve por el menesteroso, que el que ve por el pobre, por el afligido, por el que tiene misericordia, no solamente recibirá misericordia, sino dice que serán perdonados multitud de pecados, hermanos. Léalo, por favor. No dice todos, ¿eh? Pero ¿cuántos tendremos que dice, serán perdonados multitud de pecados, porque multitud de pecados tenemos, hermanos. Dice la escritura en una parte, no hay quien haga el bien. Entonces, sí nos está juzgando el Señor durante esta vida. Sí nos está quitando culpabilidad por nuestras buenas acciones. Pero hay quien dice, no, yo no. La iglesia no es beneficencia. Que trabaje. Creo que más de uno se ha topado con un que trabaje. A mí me cuesta mucho. A mí esto, a mí aquello. Pero la escritura dice que al que te pide, dale. Punto. Para que
multitud de pecados, multitud de faltas no sean tomadas en cuenta, hermanos, para en la balanza, en donde en un lado está lo bueno y en otro lado lo malo, seamos hallados que no faltó peso. Porque no hay términos absolutistas, hermanos. Porque no hay quien sea nada más malo y no hay quien nada más sea bueno. Por eso la Escritura habla de una balanza. Yo a veces durante el día, cuando me transporto o tengo alguna situación un poco difícil y alguien me ayuda, le digo, quédese contento porque ya hizo su obra buena del día. Y a lo mejor esa persona, pues, ni siquiera conoce a Dios, pero está siendo tomado en cuenta lo bueno y lo malo. A diferencia que el humano, en términos generales, ¿qué creen? Nada más ven lo malo, nada más vemos lo malo. Raras veces y sobre casos muy especiales es quien dice, oye, qué bien te ves, oye, qué bien te portaste, oye, hijo, qué cariñoso eres. Todo lo malo es lo que sobresale y prepondera el género humano. Termino con un ejemplo. Cuando la comida que con tanto esfuerzo, tanto esmero y tanto amor hace el ama de casa, la esposa, la madre, cuando se le pasa de sal, o le faltó sal, o se le medio quemó, o simplemente no le gustó, lo menciona. Ah, sí estaba bueno, pero no, te quedó mal en esto, te quedó mal en aquello. Pero no dudando que hay quien lo haga, pero en términos generales, cuando está la comida, el alimento tan apetitoso, tan sabroso, rara vez decimos, gracias mamá, gracias esposa, gracias hija que hiciste la comida que estaba deliciosa. Ese es el pago de las hermanas, pero nos cuesta trabajo. Entonces terminamos diciendo que a la brevedad nos encontramos para terminar con esta parte. Les agradezco su atención y su tiempo, que dijo mi hermano Napo que pues tenemos todo el tiempo, toda la noche. Yo nada más tomé un poquito de tiempo, hermanos, pero se los agradezco muchísimo, esperando que sea de gran edificación y mañana completamos. Dios les bendiga, que tengan un precioso sueño y paz a vosotros.